La historia comienza en el año 2093, donde monstruos de origen desconocido aparecieron repentinamente y comenzaron un ataque contra la humanidad. Y entonces todo parecía encaminarse hacia la destrucción total, ya que estas criaturas poseían una fuerza sobrehumana. Eran capaces de destruir ciudades enteras, incendiar calles enteras y obligar a multitudes a huir desesperadas. Además, con estos atentados, los índices de criminalidad en todo el mundo comenzaron a aumentar año tras año, hundiendo a la población en un periodo de oscuridad e inestabilidad. De esta manera, el caos dominó el mundo entero durante casi 2 años consecutivos, y ni los gobiernos ni las fuerzas de seguridad pudieron contener la ola de destrucción que asolaba el planeta. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, de repente surgió una figura poderosa y enigmática en 2095. Conocido como Zero, este individuo fue el primer superhéroe en la historia de la humanidad, y dotado de poderes extraordinarios, él solo exterminó a innumerables monstruos y también derrotó a los criminales más peligrosos del mundo. Zero no solo destruyó a varias de estas criaturas, sino que también logró derrotar al temido rey demonio, luego de cortar su cuerpo por la mitad en una feroz batalla que finalmente trajo la paz de regreso al planeta. Con esta victoria y sus grandes hazañas, inspiró la creación de una liga de héroes que pronto se convertiría en la nueva esperanza de la humanidad. Así, siguiendo su ejemplo, otros superhéroes se unieron a su causa, y poco a poco, se logró restablecer la paz mundial. Sin embargo, después de liderar la batalla que devolvió el mundo a la normalidad, Zero simplemente desapareció de la nada, sin dejar rastro. Y finalmente, años después, en el año 2100, la vida en la Tierra finalmente pareció haber vuelto a su curso habitual. Luego vemos un grupo de personas reunidas frente a una pantalla gigante que anunciaba el estreno de la 5ª película sobre Zero, quien ahora era tratado como una leyenda urbana. Y es en este escenario que conocemos al protagonista de esta historia llamado Lin Hai. Y por alguna razón no parecía gustarle la continua atención que aún recibía el ex-héroe. Y mientras caminaba por las calles, Lin Hai escuchó a un grupo de mujeres exclamando emocionadas sobre la aparición de una banda de jóvenes héroes de nivel C, liderados por un joven llamado Sisen. Y este joven se presentó al público y agradeció el apoyo que permitiría a su grupo alcanzar pronto un nivel superior. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando se escuchó el sonido de un disparo en medio de la multitud. Un grupo de criminales, liderado por alguien llamado Aisu, apareció enfurecido. Afirmaron que los héroes habían herido a un miembro de su familia y que, por lo tanto, estaban allí para vengarse. Aisu, un criminal también clasificado como de nivel C, creó pánico a su alrededor, lo que provocó que la gente corriera en busca de seguridad. Aún así, los héroes de la banda mantuvieron la compostura y comenzaron a usar sus poderes para enfrentar a los atacantes. El pianista del grupo demostró habilidades de control magnético, haciendo que las armas de los criminales fueran atraídas hacia él, quitándoles el armamento a sus oponentes. Los demás miembros también participaron en la batalla. El baterista utilizó sus baquetas para derribar a varios enemigos, mientras que el guitarrista, moviéndose a una velocidad extrema, derrotó a sus oponentes con una destreza impresionante. Pero a pesar de los esfuerzos de los héroes, Aisu, el líder de los criminales, se negó a retirarse. Después de recibir un poderoso golpe, su cuerpo comenzó a crecer, revelando una fuerza absurda. Lo que aún no se sabía era que el líder de la banda era el verdadero cerebro detrás de toda la situación, ya que había orquestado todo el desastre con el objetivo de elevar su propio estatus como héroe. Sin embargo, al darse cuenta de que había sido manipulado, el criminal traicionado comenzó a centrarse exclusivamente en el deseo de derrotar al líder de la banda musical. Mientras los miembros de la banda intentaban contener a Aisu, de repente se acercó un chico, presentándose como Jianchen. Afirmaba ser un héroe de rango E, el rango más bajo entre los héroes, y llevaba guantes de gran potencia. A pesar de sus torpes y aparentemente inútiles intentos de detener a Aisu, Jian no se rindió. Cada vez que era derribado, se levantaba nuevamente, demostrando una determinación inquebrantable que comenzó a llamar la atención de todos los que presenciaban la escena. Aunque no era particularmente fuerte, Jian continuó desafiando al criminal, usando diferentes dispositivos que tenían poco o ningún efecto. Aún así, su insistencia comenzaba a irritar a Aisu, quien intensificó sus ataques. Jian luego declaró que protegería a Lin Hai, incluso si eso le costara la vida. Esta actitud inesperada sorprendió a Lin Hai, quien no pudo evitar sentirse conmovido por la valentía del joven. Ante la situación extrema e impulsado por el coraje que acababa de presenciar, Lin Hai tomó una decisión crucial. Por primera vez, reveló su verdadero poder. Concentró una cantidad colosal de energía y la canalizó en un solo golpe contra Ai, dejándolo inconsciente instantáneamente. El público se sorprendió al presenciar la fuerza de Lin Hai,
sin imaginar que este acto revelaba algo más profundo sobre él. Después del enfrentamiento, Jian se acercó a Lin Hai y los invitó a formar un equipo. En ese momento, un lujoso automóvil se detuvo junto a ellos y una mujer de cabello plateado bajó del vehículo. Era Dawn, conocida como la Bruja del Invierno, una heroína de alto rango responsable de la seguridad de la ciudad. Ella cuestionó lo que había sucedido, y aunque Jian intentó atribuirse el mérito de la derrota de Ai, se dio cuenta de que Lin Hai había desaparecido de la escena sin dejar rastro. Esa misma noche, Lin Hai regresó a casa y encontró a su hermana, Yulin, discutiendo con un joven rico que intentaba cortejarla. Cuando Lin preguntó por qué había rechazado al chico, Yulin respondió que su corazón pertenecía exclusivamente a Shirou, el legendario y famoso héroe. Esto inquietó a Lin Hai, ya que su hermana no podía descubrir la verdad. Él era cero. Cuando Yulin le preguntó si había encontrado trabajo, él respondió negativamente, lo que la hizo enojar. Ella lo reprendió por no contribuir con las responsabilidades del hogar. En medio de la discusión, Jian Chen apareció allí, ofreciéndole a Lin Hai un trabajo bien remunerado como miembro de su equipo de héroes. Al día siguiente, incluso contra su voluntad, Lin Hai acompañó a Jian Chen a la asociación de héroes para registrarse. Al entrar al edificio, fueron recibidos por la imponente vista de una enorme estatua de Shirou y otros héroes. Esta imagen trajo recuerdos de su pasado a la mente de Lin. Jian explicó que después de la victoria contra los monstruos, el gobierno organizó un sistema para entrenar y clasificar a los héroes en categorías que van desde la E hasta la SS, con el objetivo de mantener la paz mundial. La primera prueba que Lin tendría que afrontar sería una evaluación física, en la que se enfrentaría a Yatan, un héroe de rango B conocido por su formidable fuerza. Aunque parecía una batalla difícil, Lin Hai demostró su habilidad al derrotar fácilmente a Yatan, sorprendiendo a todos los presentes. Sin embargo, el viaje de Lin no terminó ahí. Surgirían nuevos desafíos que pondrían a prueba no solo su fuerza, sino también su inteligencia. Unas horas más tarde, Yatan se despertó en el hospital, todavía recuperándose de la batalla que había ocurrido el día anterior. A su lado estaba Dawn, quien recordaba, con un toque de miedo, la impresionante fuerza demostrada por el joven héroe durante la pelea, un sentimiento que la dejó profundamente conmocionada. Durante la conversación entre ambos, Dawn comentó que Lin Hai poseía un potencial extraordinario, sugiriendo que su nivel de poder estaba a la par con el de un héroe de clase A. Sin embargo, lamentó que a pesar de su fuerza, las respuestas que había dado en el examen de ingreso siempre eran simplistas y conducían a una única conclusión: eliminar al enemigo. Mientras tanto, otros aspirantes a héroes se agolpaban frente al tablón de anuncios para comprobar los resultados de sus exámenes. Han, uno de esos aspirantes, echó un vistazo rápido a las puntuaciones de Lin Hai y no pudo evitar burlarse. Con solo 13 puntos, la calificación de Lin era tan baja que ni siquiera un estudiante de primaria reprobado la lograría a propósito. Esta humillación pública enfureció a Lin Hai, quien se alejó visiblemente frustrado. Aún así, su nuevo compañero lo siguió y le aconsejó que si realmente quería convertirse en un verdadero héroe, no podía confiar solo en la fuerza bruta. Explicó que incluso los más fuertes enfrentan límites y que por eso es fundamental contar con un equipo sólido para aumentar las posibilidades de éxito. Lin Hai respondió que si otros fueran más débiles que él, terminarían convirtiéndose en una carga, y cuestionó si alguien que dependía de otros podía realmente ser considerado un héroe. Mientras discutían este punto, fueron testigos de cómo 3 hombres con rasgos animales comenzaban a acosar a un chico delgado que había obtenido una puntuación más alta que ellos en el examen. Los hombres amenazaron al niño y le exigieron que abandonara la asociación de héroes. Lin observó la escena fríamente, esperando que alguien de la asociación interviniera, pero nadie habló, lo que expuso la hipocresía de un sistema que parecía valorar los números más que la verdadera esencia del heroísmo. A pesar de la postura agresiva de los 3 hombres, el niño no cedió y se negó a abandonar la asociación, afirmando que no eran verdaderos héroes. Su valentía provocó la risa de los atacantes, quienes se burlaron de su discurso y afirmaron que ser como Shirou, que había muerto intentando salvar a otros, era un gesto tonto. Estas palabras encendieron la furia de Lin y Jian, quienes decidieron intervenir para enfrentar a los 3 hombres bestia. Sin embargo, la diferencia de fuerza era evidente. Jian apenas pudo golpear a sus oponentes y terminó siendo bloqueado fácilmente. Antes de que los atacantes pudieran tomar represalias contra Jian, Lin se interpuso entre ellos y bloqueó el ataque con facilidad, dejando en claro que no tenía miedo de enfrentarlos. Los 3 hombres se identificaron como el Triángulo Dorado, héroes de nivel de conocidos por su fuerza bruta y temperamento fogoso. La tensión aumentó hasta que inesperadamente apareció un tercer chico. Los hombres bestia lo reconocieron inmediatamente y reaccionaron con miedo. Era conocido como el divino asustador de fantasmas, un chico de rango E que, a pesar de su baja posición en el ranking, había ganado fama por causar verdadero terror. Ante su presencia, los 3 atacantes se retiraron rápidamente, sorprendiendo a todos los que presenciaron la escena. Después de que los hombres bestia escaparon, el chico de clase E se presentó como Triángulo
Trice. Lin y Jian estaban asombrados de que alguien con un rango tan bajo fuera capaz de intimidar a enemigos tan hostiles. Trice, mostrando indiferencia, explicó que la gente de esa zona le temía por su reputación, aunque él mismo no entendía por qué todos le hablaban tan amigablemente. Esta observación llevó a Lin a concluir que Trice probablemente no tenía muchos amigos. Cuando mencionó esto, Trice mostró una imagen de una chica mágica de un juego móvil, diciendo que ella era su única amiga. El comportamiento inesperado los dejó a ambos sorprendidos, pero Lin, mostrando empatía, lo invitó a unirse al grupo. Los tres comenzaron a hablar animadamente, y Trice terminó emocionándose, incluso hasta el punto de llorar, lo que volvió a dejar atónitos a los otros dos. Buscando conocerlo mejor, le preguntaron cuál era su poder. Trice respondió que su poder era la mala suerte. La revelación los dejó perplejos, y luego comenzó a contar cómo su vida había sido una secuencia continua de tragedias desde la infancia. Explicó que creció en un orfanato, siendo el 13º niño allí, y que un día, un incendio lo destruyó todo, dejándolo como el único sobreviviente. Posteriormente fue trasladado a otro orfanato, que acabó siendo devastado por una inundación, siendo nuevamente Trice la única que escapó con vida. Desde entonces, dondequiera que iba, la tragedia lo seguía, obligándolo a vivir en la calle. Mientras relataba sus desventuras, sus nuevos amigos empezaron a mostrarse incómodos y se alejaron instintivamente. Trice, tratando de aligerar el ambiente tenso, comentó que no todo en su vida era malo. Dijo que, una vez, cuando estaba a punto de ser atacado por un monstruo, fue salvado por Zero, el mismo héroe mencionado anteriormente por los hombres bestia. La revelación sorprendió a Lin. Inspirado por este rescate, Trice decidió convertirse en un héroe, y con un gesto entusiasta, golpeó suavemente un pilar cercano. Sin embargo, el golpe fue lo suficientemente fuerte como para provocar el colapso de la estructura, provocando una evacuación de emergencia. La situación empeoró cuando una enorme estatua de Zero comenzó a caer, a punto de aplastar a una niña. Lin reaccionó rápidamente, y con una poderosa patada, destruyó la estatua, salvando al niño. Esta hazaña dejó a Trice impresionado, ya que no esperaba presenciar tal demostración de fuerza. Durante la evacuación del edificio, Trice se dio cuenta de que, una vez más, había causado el caos debido a su mala suerte. Más tarde, en el hospital, se confirmó que, afortunadamente, nadie resultó gravemente herido. Trice encontró al grupo nuevamente, y junto a él estaba Jan, acostado en una cápsula y cubierto de vendas, debido a las heridas que había sufrido durante el incidente. Aunque otros intentaron restar importancia a la gravedad del incidente, el médico advirtió que Jan había escapado por poco de la muerte. Sintiéndose culpable, Trice se disculpó, pero Jan, abrumado por la ira, le ordenó que se alejara. Lin intervino y reprendió a Jan por maltratar a un compañero de equipo. A pesar de todo, el grupo se mantuvo unido y Trice prometió actuar con más cautela para no causar nuevos problemas. Luego, durante un descanso, el equipo tomó el sol en la terraza de un edificio. La escena parecía tranquila, pero en realidad esperaban pacientemente el movimiento de un grupo de delincuentes que realizarían una transacción ilegal con artículos sospechosos. Mientras esperaban, el equipo se organizó. Jian, Trice y Lin recibieron información sobre un envío y se prepararon para interceptarlo. Mientras tanto, Jan estaba ocupado ajustando algunos de sus dispositivos, demostrando el rigor técnico con el que operaba el equipo. Finalmente, los delincuentes llegaron al lugar e iniciaron conversaciones sobre el producto que pretendían vender. Era un suero con propiedades extraordinarias, capaz de amplificar las capacidades físicas de quien lo ingiriera. A modo de demostración, uno de los villanos aplicó el suero a un sujeto, quien casi inmediatamente se transformó en un monstruo gigante, viscoso y de aspecto aterrador. La criatura intentó atacar a los propios villanos, pero uno de ellos logró controlarla usando un control remoto. Esta demostración de precisión impresionó a los compradores potenciales, quienes se interesaron aún más en comprar el producto. Sin embargo, justo cuando el acuerdo estaba a punto de concretarse, el equipo de Lin interrumpió la negociación con estilo. El primero en actuar fue Jan, quien usó sus poderes de teletransportación para robar las armas de los villanos antes de que pudieran reaccionar. Entonces, uno de los criminales ordenó al monstruo atacar, pero Trice reaccionó rápidamente, empuñando una ametralladora y disparando a la criatura mientras usaba un recurso inusual, comida picante. Se descubrió que el monstruo era sensible a los alimentos picantes y reaccionaba sin control, atacando a cualquiera que estuviera cerca. Esta reacción puso en peligro tanto a los villanos como a los héroes, ya que ahora enfrentaban una amenaza completamente fuera de su control. El caos se intensificó cuando el monstruo cargó contra Lin, quien estaba ayudando a Zhang a ponerse de pie después de un intento fallido de volar con botas de propulsión. Decidido a redimirse, Lin invocó su martillo de energía, y con un golpe impresionante, envió al monstruo a volar, lanzándolo directamente hacia la ciudad. Sin embargo, esta acción creó un nuevo problema, ya que la criatura comenzó a causar destrucción en las calles. Consciente de su responsabilidad,
el equipo decidió perseguirla antes de que causara más daños. Finalmente, Lin alcanzó al monstruo y lo derrotó con un solo golpe, provocando que explotara en una nube de sustancia viscosa. Zan, en un tono cómicamente desaprobador, criticó al protagonista por haber dejado la ciudad en ruinas, pero la situación aún no estaba resuelta. Sen, con su estilo característico, sugirió una solución utilizando uno de sus inventos para limpiar el desastre. Desafortunadamente, la máquina falló y sus botas de propulsión lo lanzaron directamente a los restos del monstruo, que estaban comenzando a regenerarse. El equipo se dio cuenta de que la situación estaba lejos de terminar. El monstruo permaneció activo y no mostró signos de retirarse. Después de una cuidadosa observación, descubrieron su punto débil. Zan, demostrando su habilidad con las invenciones y destreza en el combate, avanzó hacia la criatura, esquivando sus ataques. Con su lanza logró alcanzar el punto débil del monstruo, purificándolo y convirtiéndolo en agua limpia. Cuando todo parecía finalmente calmarse, el equipo notó algo extraño. Yang estaba de pie frente a lo que parecía ser el cuerpo empapado de una niña pequeña. La escena causó confusión y desacuerdo entre los héroes, pero pronto descubrieron que la niña podría estar relacionada con la criatura que acababan de derrotar. Después del enfrentamiento, el equipo regresó a la base, llevándose consigo a la niña que habían encontrado entre los restos del monstruo. Cuando llegaron, comenzaron una discusión sobre quién era ella y cuál era su relación con la criatura a la que se habían enfrentado. Fue en ese momento que descubrieron que la niña no tenía padres y que probablemente ella era la persona dentro del monstruo, controlada por algún tipo de experimento. La situación se volvió aún más preocupante y todos intentaron encontrar respuestas, pero había un problema central: la niña rescatada no dijo una sola palabra. Mientras hablaban, sonó el timbre y apareció Don, trayendo información crucial que podría aclarar lo que había sucedido. Después de pasar algún tiempo con el equipo, explicó que había estado investigando una organización llamada Genetic Evolution, una entidad que se presentaba como una organización benéfica encargada de realizar trabajos caritativos en todo el mundo. Esta organización proporcionó alojamiento a cientos de niños huérfanos, lo que a primera vista parecía un acto altruista. Sin embargo, detrás de estas buenas acciones se esconde un oscuro secreto. Según Don, la organización utilizó a estos niños como conejillos de indias en experimentos genéticos, con el objetivo de mejorar las capacidades humanas a través de métodos peligrosos y poco éticos. La niña que habían rescatado era una de las víctimas de estas pruebas, una niña experimental, y el monstruo al que se enfrentó el equipo probablemente era el resultado de uno de estos intentos fallidos. Al escuchar esto, Lin entró en un estado de ira incontrolable. Su furia era tan intensa que todo a su alrededor comenzó a temblar, liberando una especie de pequeña onda sísmica. No podía aceptar que quienes se suponía debían proteger a los inocentes permitieran que ocurrieran atrocidades como esta, y su frustración era visible. Fue en ese momento que Han, manteniendo su papel de voz de la razón, intervino para calmarlo. Le recordó a Lin que había héroes de alto rango involucrados en la situación. Don luego confirmó las sospechas de Sen, explicando que a pesar de los esfuerzos por detener la organización Evolución Genética, los involucrados siempre parecían estar un paso adelante. La situación era aún más grave de lo que imaginaban. Fue entonces cuando Don reveló un detalle fundamental. El cerebro detrás de toda la operación era parte de la propia Asociación de Héroes. Esta revelación tomó al equipo completamente por sorpresa. Nadie podía creer que alguien en un puesto tan alto dentro de la organización, creada precisamente para proteger a los inocentes, pudiera estar involucrado en algo tan cruel. Don explicó que después de una exhaustiva investigación, descubrió que el propio director de la asociación, un hombre llamado Rui, era el responsable de orquestar todo detrás de escena. Rui había estado manipulando los acontecimientos para su propio beneficio, utilizando los recursos de la asociación para encubrir sus experimentos ilegales. El equipo se encontró ante una difícil elección: debían enfrentarse a uno de los líderes más poderosos de la asociación o encontrar una forma de frustrar sus planes y, al mismo tiempo, proteger a la niña, que ahora estaba bajo su cuidado. El enemigo al que se enfrentaban no era un villano común y corriente. Se trataba de alguien con influencia y recursos dentro de la propia estructura de poder, lo que hacía el desafío aún más complejo y peligroso. Algún tiempo después, en la calle, Lin estaba siendo regañado por su hermana, Yulin, por llamarla apresuradamente para que lo ayudara a comprar ropa para una niña. Ella le gritó, atrayendo la atención de todos los que estaban alrededor. Yan intentó explicar que la niña, llamada Mumu, había sido rescatada durante una misión y era huérfana, por lo que habían decidido cuidarla temporalmente. Al escuchar esto, Yulin, quien inicialmente sospechó de las intenciones de su hermano y pensó que podría estar involucrado en algo sospechoso, cambió su postura tan pronto como vio a Mumu. La dulzura de la niña conmovió a Yulin, quien inmediatamente la abrazó y le preguntó si estaba comiendo bien. Lin respondió que había estado comiendo dulces, lo que hizo enojar un poco a su hermana, ya que consideró que era irresponsable ofrecerle solo dulces a la niña. Después de aclarar la situación, decidieron salir a comprar ropa para Mumu y luego planearon comer pollo frito. Mientras estaban en la tienda,
se podía ver el triángulo dorado observando al grupo desde la distancia. Lin se dio cuenta de que los estaban observando, pero decidió no actuar para no alarmar a su hermana ni a la niña. Al llegar a una tienda donde varios artículos estaban en oferta debido al cierre inminente del establecimiento, Yulin preguntó si debían entrar. Hailin respondió que estaba bien, pero les pidió que esperaran afuera ya que tenía un asunto pendiente que atender. En ese momento, el triángulo dorado se acercó al grupo. Lin recordó una conversación que tuvo con Don, en la que se enteró de que, para Rui y la organización genética, Mumu era extremadamente valiosa y que harían todo lo posible para recuperarla. Cuando Lin preguntó si Don podía intervenir, le dijeron que a partir de esa noche, su propia vida también estaría en riesgo y que probablemente enviarían asesinos profesionales para asegurar el éxito de la misión. En el presente, Hailin condujo a los 3 hombres a una zona apartada para evitar llamar la atención. Los atacantes le agradecieron por elegir un lugar discreto y dijeron que estaban allí para llevarse a Mumu. Hailin respondió que no tenía intención de entregarla. Ante su negativa, el líder del grupo se preparó para usar la fuerza, pero Lin los derrotó en cuestión de segundos. Se sorprendió al darse cuenta de lo débiles que eran, considerando que habían sido enviados por una organización tan poderosa. Después del enfrentamiento, Lin corrió para encontrarse con su hermana y Mumu. Cuando llegó, Yulin lo regañó por tardar tanto. Intentó restar importancia a la gravedad de la situación, diciendo únicamente que necesitaban irse a casa temprano porque esperaban una visita. En ese momento, se dieron cuenta de que Mumu no estaba con ellos. Preocupados, escucharon la voz de la niña, quien explicó que estaba terminando de vestirse. Cuando apareció Mumu, llevaba un encantador vestido lila. Ante esto, Yulin sugirió que la niña se quedara con ellos, prometiendo cuidarla como si fuera su hermana mayor. Hailin se sintió confundido porque sabía que la situación de Mumu aún no estaba resuelta y que existía un riesgo real de que estuviera en peligro. Sin embargo, su hermana lo convenció con una dulce mirada, recordándole que él era un héroe y que, como tal, era capaz de protegerlos. De mala gana, Hailin aceptó la idea. Aunque al principio sus compañeros se mostraron escépticos, finalmente todos estuvieron de acuerdo y concluyeron que Mumu estaría más seguro bajo su cuidado. A pesar del consenso, Sen permaneció alerta, recordando las advertencias de Don sobre los peligros que rodeaban a la niña. Mientras sus colegas discutían en voz baja cuáles deberían ser los siguientes pasos, Sen permaneció sumido en sus pensamientos, tratando de encontrar una forma de garantizar la seguridad de Mumu. Tras derrotar a los asesinos, el grupo regresó a casa con expresiones serenas, aunque por dentro estaban alerta a todo lo que pudiera suceder a continuación. En las instalaciones de la organización, el director Ullón se enfureció al enterarse de que algunos de sus subordinados habían sido capturados. Maldijo a los héroes, consciente de que los más poderosos estaban del lado de Don, y lamentó no tener a nadie en quien confiar para recuperar a la niña. Un hombre que lo acompañaba, sentado tranquilamente en un sofá, le aseguró con calma que estos acontecimientos imprevistos eran inevitables. Le aconsejó a Ullón que no se preocupara, ya que había preparado gente capaz para resolver la situación y le aseguró que pronto llegarían buenas noticias. Con una sonrisa siniestra, este hombre daba la sensación de que todo estaba bajo su control. Mientras tanto, en la casa de San, un ninja se deslizaba por las sombras, listo para lanzar un ataque sorpresa. Mientras observaba sus pantallas, San notó la presencia del intruso antes de que ella pudiera emboscarlo. Con un movimiento rápido, su cabeza pareció desprenderse de su cuerpo, pero fue solo una ilusión. La niña desorientada se encontró rodeada de maniquíes equipados con extraños dispositivos que emitían sonidos aterradores, lo que la hizo gritar de miedo. Llevando una túnica, San se acercó al lugar, curioso por la conmoción. La niña, irritada por haber sido engañada tan fácilmente, intentó atacar usando lo que creía que era un arma, pero Jian la detuvo, explicándole que solo era un cepillo de dientes que todavía estaba perfeccionando. Confundido, el ninja intentó otro ataque, esta vez con lo que parecía una espada láser, pero fue interrumpido por San, quien le explicó que el objeto era en realidad un dispositivo de higiene personal para ser utilizado en misiones. Cuando golpeó a San, su túnica se cayó, dejándolo completamente desnudo, lo que aumentó aún más la vergüenza de su oponente. Sintiéndose completamente avergonzada e incómoda con la situación, decidió huir, mientras Jian, todavía confundido por lo sucedido, se preguntaba quién era esa extraña chica. De regreso a la casa de Lin, él estaba descansando en el sofá mientras su hermana y Mumu estaban en el baño. Afuera, un hombre misterioso vigilaba la residencia con la intención de secuestrar a la niña. Justo en ese momento, Hailin apareció silenciosamente detrás de él, acusándolo de ser un pervertido por espiar a las chicas. El invasor, tomado por sorpresa por la repentina aparición de Lin, intentó justificarse diciendo que era uno de los mejores asesinos de la organización y que poseía el poder de Arranca. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el protagonista lo arrojó fácilmente al suelo. Aturdido y sin comprender la fuerza de Lin, el asesino decidió inyectarse un suero que elevó sus habilidades al nivel S,
transformándolo en una figura monstruosa con una velocidad sobrehumana. Aún así, Lin no mostró ningún signo de miedo. Cuando el asesino intentó un ataque sorpresa por detrás, Lin simplemente le cortó el brazo de un solo golpe, burlándose de su nueva apariencia. El enemigo regeneró la extremidad perdida y comenzó una frenética secuencia de ataques, pero el protagonista los esquivó con calma, observando fríamente la furia de su oponente. Con un golpe devastador, Lin arrojó al enemigo lejos. Al caer, el asesino quedó completamente perplejo ante el poder del héroe. Lin lanzó una última advertencia, ordenando al asesino que transmitiera el mensaje a su jefe de que no debían intentar acercarse a la niña nuevamente. Aún en proceso de regeneración, el enemigo insistió en que regresaría una y otra vez hasta completar su misión, amenazando con hacer sufrir a la familia de Lin. Ante la amenaza, el héroe liberó su poder original, el poder de Zero. Sin dudarlo, aniquiló a su oponente con un solo golpe que partió una montaña en dos, jurando que nunca volvería a perder a alguien que amaba. Al regresar a casa, la hermana de Lin salió del baño y le preguntó dónde había estado. Él respondió que había salido a atender algo mientras usaban el baño. Hicieron una pequeña broma sobre la película de superhéroes que estaban en la televisión, y el protagonista comentó que, como siempre, los héroes ganaban. Más tarde, notó un dispositivo con información sobre Mumu y recordó que en 3 días, Rui intentaría contactar con la empresa Genetic Evolution. Sabiendo que esta era su única oportunidad de liberar a la organización de su liderazgo corrupto, el protagonista apretó los puños, decidido a actuar y restaurar la paz. Lin estaba sumido en sus pensamientos sobre su pasado como héroe. Desde que decidió retirarse, ha cargado con el peso de sus acciones y motivaciones. Se preguntó si realmente había luchado por la justicia o si simplemente había seguido un ideal impuesto por otras personas. Sus recuerdos lo llevaron a una conversación fatídica con Yetan, quien una vez le había dicho que había conocido a muchos héroes a lo largo de los años, algunos con grandes ideales pero carentes del poder para realizarlos, y otros con gran habilidad pero cuyos egos y vanidad les impedían hacer verdaderos sacrificios por el bien común. En medio de estos recuerdos, Lin recordó la imagen de Zan, un héroe con poco poder que una vez arriesgó su propia vida para salvarlo. Ese acto de sacrificio tuvo un profundo impacto en su vida, sirviendo como un recordatorio constante de lo que significaba ser un verdadero héroe. Al reflexionar sobre estas experiencias, Lin comenzó a formar una nueva determinación: restaurar la paz en la ciudad, sin importar el costo. Horas más tarde, Lin y su equipo se reunieron con Dawn, una heroína muy respetada. Dawn explicó que esa noche, Rui, un criminal de alto rango, haría un nuevo contacto con la Compañía de Evolución Genética, una organización clandestina dedicada a la experimentación humana. La misión del grupo era obtener una muestra del suero potenciador que Rui pretendía vender, una sustancia extremadamente peligrosa. Este suero tenía el potencial de amplificar las habilidades de cualquiera a niveles inimaginables, y su distribución en el mercado negro podría resultar en un colapso completo del orden mundial. No podían fallar bajo ninguna circunstancia. Si el suero cayera en las manos equivocadas, las consecuencias serían catastróficas. Para ayudar en la misión, Dawn presentó a Zayo, una heroína de alto rango y su hermana menor. Zayo rápidamente mostró desprecio por el grupo, considerándolos débiles e ineficaces. En particular, menospreció a Lin, lo que llevó a Lin a burlarse de su altura, irritando aún más a la heroína. La tensión entre ambos aumentó hasta que Dawn intentó calmar a su hermana, pidiéndole que no subestimara al equipo. Aunque Lin no parecía particularmente fuerte, Dawn afirmó con confianza que era el único capaz de romper las defensas de Rui. En ese momento, Yan intervino y sugirió que Zayo no debería provocar a alguien tan pequeño, lo que resultó en un comentario de advertencia de su parte. Sintiéndose humillada, Yang se preguntó si realmente necesitaban su ayuda en el grupo. Han le aseguró a Dawn que, a pesar de sus dudas, Lin era capaz de completar la misión solo ya que su fuerza era real. Intrigado, Zayo preguntó por el chico de gafas, quien le respondió que no tenía ningún interés en participar en esa peligrosa misión, pero que no podía retirarse. Rui había vendido información sobre su familia, convirtiéndolos en blanco de persecución. El joven no podía permitir que sus seres queridos sufrieran por sus errores, por lo que decidió seguir adelante con el plan, aun siendo consciente de los riesgos. La tensión entre los miembros del equipo era palpable, pero no había más tiempo para discusiones. Dawn anunció que 13 ya se había infiltrado en la sede de la compañía Genetic Evolution. Si fracasaran, todos los esfuerzos anteriores habrían sido en vano. Al anochecer, el grupo se ocultó entre los arbustos, observando cómo Rui, acompañado de sus secuaces, llegaba al punto de intercambio. La Asociación de Músculos, un grupo de hombres extremadamente fuertes, apareció en la escena y comenzó a admirar el físico de Lin, lo que enfureció a los protagonistas. De repente, un helicóptero descendió del cielo, trayendo consigo al ninja que había atacado a Sen, acompañado por un misterioso anciano presentado como Lord Gan, un peligroso aliado de Rui. La Asociación de Músculos, sin esperar la señal de Dawn, avanzó impulsivamente contra los criminales, desbaratando el plan. Ante la confusión, Sen decidió sumarse a la pelea,
mientras que Zayo, molesto, le ordenó a Yan que no interfiriera. Pronto comenzó una batalla entre los héroes y los secuaces de Rui. En medio del caos, Lin se acercó sigilosamente a Rui, buscando una oportunidad para capturarlo, mientras Don intentaba evitar que Lord Gan y el ninja escaparan. Don le pidió a su hermana que derribara el helicóptero usando su habilidad de hielo. Sin embargo, antes de que Zayo pudiera actuar, Rui convocó a uno de sus asesinos de élite, un francotirador conocido como el Cazador, quien abrió fuego contra ella. Aunque fue golpeada, Yan, preocupado, la ayudó rápidamente. El Cazador, un héroe corrupto con la capacidad de alterar la trayectoria de sus balas, resultó ser uno de los mayores obstáculos de la misión. Con su poder, acercarse a él sin lastimarse era casi imposible. Fue en este momento que Don le informó a Lin sobre el cambio de planes. Ahora, tenía que enfrentarse a Lord Gan, mientras que Don estaría a cargo de lidiar con Rui. Lin aceptó y avanzó hacia el anciano, quien inmediatamente lo reconoció como el héroe que había matado a uno de sus subordinados. Tan pronto como comenzó el enfrentamiento, el ninja apareció para atacar a Hai, iniciando una feroz batalla. Mientras tanto, Yan llevó a Zayo a un lugar seguro, pero ella solo le agradeció diciendo que era una carga. Esta percepción cambió rápidamente cuando Yan, un estratega natural, ordenó a Zayo que dirigiera sus poderes a un punto específico, lo que le permitió congelar al Cazador, que estaba escondido en las sombras. Zayo entonces comenzó a confiar en su nuevo aliado, reconociendo que lo había juzgado mal sin conocerlo realmente. Lo que no anticiparon fue que el Cazador tenía un plan de respaldo, algo que ni Zayo ni Yan habían considerado. Zayo terminó atrapado en un campo de fuerza de X-Force, mientras que Yan fue brutalmente atacado por detrás. La situación se estaba saliendo de control rápidamente. Por otro lado, Don fue derrotado por Rui. Él, eufórico por su victoria, agarró a Don por el cabello y levantó el brazo en señal de triunfo. Don, sin embargo, permaneció sereno y declaró que aunque había caído, no significaba el fin de los héroes, ya que siempre habría otros dispuestos a enfrentarlo. Aprovechando la oportunidad, intentó un ataque sorpresa, creando una lanza de hielo en su mano y arrojándosela a Rui. Sin embargo, esquivó y contraatacó hábilmente, enviando a Don a volar al suelo con un golpe rápido y violento. Mientras tanto, los compañeros de Don libraron sus propias batallas, enfrentándose a oponentes formidables y aparentemente siendo superados. Rui se burló de ellos, riéndose de la debilidad del grupo y ridiculizando a Don como líder, afirmando que ella era un fracaso y que no tenía nada de heroica. En otro punto del enfrentamiento, Gan, uno de los secuaces de Rui, tomó una decisión desesperada y utilizó un suero especial que amplificó sus habilidades. Este suero elevó su energía al nivel S, comparable a la de los héroes más poderosos. Con su poder amplificado, Gan juró venganza y se lanzó contra Lin Hai. Sin embargo, después de intercambiar algunos golpes, Lin demostró fácilmente su superioridad, derrotando al viejo luchador y demostrando que, incluso con mayor poder, Gan no era rival para él. En otra parte del campo de batalla, Yen se enfrentó a la chica ninja, que parecía estar luchando contra su propia voluntad. Al darse cuenta de que este enfrentamiento no traería ningún resultado, Yen intentó interrumpir la pelea para hablar con ella. Se acercó a ella lentamente, hablándole con calma, pidiéndole que parara los ataques y aceptara hablar, asegurándole que entendía que la estaban obligando a actuar de esa manera. Yen le ofreció a la joven una nueva oportunidad de vida, diciendo que si continuaba por ese camino, tarde o temprano terminaría capturada o asesinada. A medida que se acercaba, Yen recordó el pasado de la niña, cuando ningún héroe apareció para salvarla, pero él insistió en que las cosas eran diferentes ahora, porque finalmente tenía a alguien dispuesto a ayudarla. Al notar la sinceridad en las palabras de Yen, la chica comenzó a dudar. Yen siguió acercándose y le preguntó qué prefería, quedarse como estaba o buscar un nuevo rumbo. Después de unos momentos de silencio y reflexión, con lágrimas en los ojos, la niña finalmente aceptó. Ella bajó la daga, y sin mayor resistencia, terminó el conflicto con un abrazo pacífico. Mientras tanto, Yan se encontraba en estado crítico. Estaba siendo golpeado repetidamente por el Cazador, un enemigo implacable que no mostraba ningún rastro de piedad. Desesperado, Yan decidió utilizar un artefacto que llevaba consigo. Sin embargo, el Cazador, ágil y atento, lo esquivó a tiempo. Yan lanzó el artefacto, pero el enemigo lo esquivó fácilmente y contraatacó con una poderosa patada al estómago de Yan, derribándolo. Zayo, al ver el sufrimiento de su aliado, intentó negociar con el Cazador. Le preguntó cuánto le había pagado Rui por todo aquello y le ofreció el doble. El Cazador, sin embargo, rechazó la propuesta, alegando que tenía principios profesionales. Aprovechando la distracción, Yan intentó golpear al Cazador en la cara, pero el ataque no tuvo efecto debido a la armadura de metal que llevaba el enemigo. Sin perder tiempo, el Cazador comenzó a asestar una serie de golpes a Yan, dejándolo en el suelo y terminando con un impacto que lo hizo desmayar. Zayo, incapaz de intervenir al estar atrapada en el campo de fuerza, comenzó a llorar, impotente ante el dolor de sus compañeros. Derrotado, Yan, con sus últimas fuerzas, le preguntó a Zayo qué tipo de heroína quería ser, mientras intentaba activar un detonador. Sin embargo, el Cazador se dio cuenta de su intención, y con un golpe decisivo,
dejó inconsciente a Yan, impidiéndole completar su plan. Dada la gravedad de la situación, Zayo no tuvo más remedio que utilizar una técnica letal. Era una habilidad diseñada para ejecutar al oponente congelándolo instantáneamente. Don, todavía bajo los ataques de Rui, notó la desaparición del cazador y tuvo un breve intercambio de palabras con Rui. Afirmó que había llegado el momento de dar la vuelta a la situación. Usando sus poderes de hielo, Don lo congeló en un momento de distracción. Rui, sin embargo, se rió, advirtiendo que, incluso congelado, no podría detenerse. Don respondió que su intención era simplemente ganar tiempo y en ese momento llamó a Lin Hai. Lin apareció de inmediato, posicionándose detrás de Rui, sin dudarlo. Asestó un golpe devastador que lo envió a volar. Después de asegurarse de que Don estaba bien, la pelea continuó. Al notar que Don había recuperado el control de la situación, Rui se dio cuenta de que estaba en desventaja. En un acto de desesperación, decidió utilizar el suero potenciador, similar al que había usado Gan, pero en una dosis mucho más alta. El suero transformó a Rui en una criatura monstruosa de inmenso poder, capaz de lanzar cuchillas afiladas desde su propio cuerpo. Sin perder tiempo, comenzó una serie de ataques contra Don y sus aliados, disparando espadas con precisión letal. Sin embargo, una vez más, Lin Hai demostró su extraordinaria habilidad, bloqueando todos los ataques sin sufrir un solo rasguño. Rui, sorprendido por la resistencia de Lin, comenzó a darse cuenta de que se enfrentaba a un oponente de nivel S, o quizás alguien incluso más fuerte. A pesar de esto, Rui no se rindió y lanzó un ataque desesperado, intentando golpear a Lin con todas sus fuerzas. Con una facilidad impresionante, Lin esquivó todos los golpes e incluso logró detenerlos con precisos contraataques. Incluso en su forma monstruosa, Rui era superado en todos los aspectos. Con un movimiento rápido y preciso, Lin lanzó a Rui al aire y saltó tras él, continuando la pelea en el aire. Durante la batalla aérea, Rui lanzó una serie de espadas hacia Lin, pero todas fueron desviadas con agilidad. Lin demostró un dominio absoluto de sus habilidades. En un momento decisivo, Lin Hai liberó su poder oculto y golpeó a Rui con un golpe devastador que lo envió al suelo. El impacto fue tan intenso que una explosión de luz, similar a una estrella, iluminó el cielo, marcando el final de la pelea. Todos los presentes quedaron asombrados por el poder de Hai Lin, y Rui, finalmente derrotado, cayó al suelo inconsciente, volviendo lentamente a su forma humana. Cuando terminó la batalla, Don se acercó a sus compañeros para comprobar si todos estaban bien. En un tono amistoso, Don le preguntó a Lin si de hecho era un héroe de rango S. Lin, todavía inseguro, admitió que no lo sabía con seguridad, ya que nunca había sido evaluado oficialmente. Mientras tanto, Zen regresó cargando en sus brazos a la chica ninja a la que había convencido de cambiar de bando. Zen le explicó a Don y a los demás que después de una conversación honesta, la joven había decidido aceptar la invitación y unirse al grupo. Aunque la situación había sido extremadamente difícil, ahora la victoria parecía pertenecerles. El grupo aprovechó un breve momento de alivio para celebrar, sintiéndose seguros de que todos estaban a salvo. Sin embargo, esa tranquilidad duró poco. Zayo apareció cargando al inconsciente y herido Yan sobre sus hombros. Llorando, pidió ayuda para su compañera y una ola de preocupación se apoderó de todos. Algunos miembros del grupo, heridos en el reciente enfrentamiento, fueron trasladados al hospital para recuperarse. Mientras descansaban, en el noticiero se difundió información sobre la captura de delincuentes durante un intercambio ilegal. Zen, aunque estaba mejorando con el tratamiento, mostraba una profunda irritación. Estaba visiblemente frustrado porque era su equipo el encargado de detener a los villanos, pero los medios no mencionaron sus nombres. Zayo intentó consolarlo, explicándole que la familia de Rui era extremadamente poderosa y que si descubrían la identidad del grupo de Yan, seguramente habría represalias. A pesar de su enojo, Zayo intentó distraer a su compañero ofreciéndole comida. Zen, todavía irritado, también parecía un poco desconcertado, ya que ahora los dos estaban más cerca, aunque antes habían estado en desacuerdo a menudo. Mientras descansaba en una camilla cercana, Zen interrumpió el momento con un consejo. Dijo que un verdadero héroe debe actuar sin esperar reconocimiento. Esta lección calmó parcialmente al otro Zen, aunque la frustración permaneció. Poco después, la ninja, ahora vestida con atuendo de sirvienta, le ofreció a Zen algunas rodajas de manzana, cuidándolo gentilmente. La tensión en la sala comenzó a disminuir hasta que Lin Hai entró de repente. Zen comentó que lo admiraba por estar vivo y lleno de energía, a lo que el protagonista respondió, sorprendido, que no esperaba que Zen todavía estuviera respirando. Lin aprovechó la oportunidad para preguntar por Don, quien había estado desaparecido desde el incidente ocurrido aproximadamente una semana antes. En ese momento, la hermana de Zayo apareció detrás de él, y con ligera ironía, le preguntó si ya la extrañaba o si se había enamorado. Después de una conversación relajada y un poco provocativa, Don comentó que, al presenciar la batalla, había decidido contactar al club de héroes para que todos pudieran recibir un entrenamiento especial.
final. Todos aceptaron el desafío excepto Lin Hai. Confiado en sus habilidades, declaró que no necesitaba entrenamiento, pues ya era lo suficientemente fuerte. Esta declaración enfureció al grupo, que lo consideró arrogante. Zayo llamó a Lin tonto por creer que era invencible solo porque había derrotado a dos oponentes de alto nivel. Ella le recordó que por encima de la clase A estaban los héroes de la clase S y SS, y que nunca sería capaz de derrotarlos, incluso con su fuerza actual. El protagonista, sin embargo, respondió con confianza, afirmando que sería capaz de derrotarlos a todos a la vez. La provocación de Lin Hai llevó al grupo a ponerlo a prueba. Todos se dirigieron a la terraza del edificio para enfrentarlo. La escena se volvió intensa cuando Zayo, Sen, Don y Fei, la chica ninja, lanzaron un ataque a alta velocidad. Lin, sin embargo, esquivó cada golpe con facilidad. Los cuatro intentaron golpearlo con todas sus fuerzas, pero ninguno de los ataques causó daño alguno. Lin criticó la falta de coordinación del grupo, lo que aumentó aún más la ira de Zayo. Ella lo atacó directamente nuevamente, pero fue fácilmente repelida y arrojada al aire con un solo golpe. Fei logró interceptarla en medio del trayecto, evitando que se lastimara al caer. Decidida a pelear en serio, Fei se quitó su traje de sirvienta y reveló su traje de combate. Junto con Don, lanzó un nuevo ataque. Don usó sus poderes de hielo para crear un pilar gigante bajo los pies de Lin. Con un solo golpe, Lin destruyó la estructura congelada. Don intentó convertir los fragmentos de hielo en una trampa con forma de loto para aprisionarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Lin rompió la trampa con otro golpe y derribó a Don con la misma facilidad. En ese momento, Fei intentó aprovechar la distracción para atacarlo por detrás, pero Lin rápidamente se giró y la derribó con una patada. En medio de la confusión, Lin recordó que Sen también estaba participando en el entrenamiento y notó que estaba tratando de escapar discretamente de la pelea. Sin embargo, su astucia fue inútil, ya que también terminó siendo derrotado. Tras el entrenamiento en la terraza, la tensión entre los héroes aumentó. Algunos reconocieron que necesitaban perfeccionar sus habilidades y entrenar más, mientras que Lin seguía convencido de que su poder era más que suficiente para enfrentar cualquier amenaza. Esa misma noche, en casa de Hai, el ambiente estaba tenso. Su hermana descubrió que había traído un perro a casa. Esto creó un conflicto entre ambos, ya que ella consideraba irresponsable adoptar un animal callejero, cuando él ni siquiera podía ganar suficiente dinero para ayudar con los gastos del hogar. Sin embargo, tanto Lin como Mumu y el perrito hicieron expresiones tristes, lo que finalmente convenció a la hermana a aceptar al animal. A pesar de ceder ante el encanto del cachorro y la insistencia de su hermano, decidió tomar acción. A la mañana siguiente, la hermana del protagonista fue vista en su lugar de trabajo, un laboratorio de mejora genética. Tomó la decisión de utilizar al perro recién adoptado como conejillo de Indias en un experimento que tenía como objetivo aumentar su inteligencia, con la intención de evitar que causara problemas en casa. Durante el proceso judicial, recibió una llamada del Dr. King, quien le informó que no sería necesario que lo acompañara ese día. Le pidió que permaneciera en su propia sección y continuara los experimentos. Mientras tanto, en otra ala del laboratorio la tensión aumentaba. El Dr. King estaba acompañado por varios hombres, entre ellos Rui, quien permanecía inconsciente y en un estado mental severamente comprometido debido a las heridas que sufrió durante su última batalla. El patriarca de la familia de Rui también estaba presente, observando de cerca la situación. El médico explicó que los recuerdos de Rui se habían vuelto confusos y que había perdido la capacidad de pensar con claridad sobre cualquier tema complejo. Lleno de rabia, el patriarca decidió acabar con la vida de Rui usando sus propios poderes. Justificó su decisión afirmando que si Rui ya no podía curarse, entonces era basura indigno de llevar el apellido familiar. Después de eliminar a Rui, el patriarca se dirigió al Dr. King y exigió que el proyecto de investigación se acelerara de inmediato. Después de transmitir varias órdenes, abandonó el laboratorio. La tensión en el lugar no disminuyó cuando Yon Don, el hermano mayor de Don y un hombre corrupto, apareció poco después. Yon Don tuvo una breve conversación con el Dr. King sobre la condición de Rui, y quedó claro que ambas familias estaban colaborando en el desarrollo de un suero de mejora que luego se vendería. Y al final de la conversación, el médico comentó sobre la escasez de personal para continuar el proyecto a un ritmo acelerado, pero Yon Don respondió que había traído a otro hombre, un especialista, para ayudarlo. Antes de irse, Yon Don amenazó al médico y se fue. Al otro lado, con el grupo de héroes, después de una sesión de entrenamiento, todos se reunieron nuevamente. Don, todavía molesto por los comentarios de Lin, intentó acercarse a él con un tono más cariñoso, pero el protagonista no se dio cuenta de que, de hecho, estaba interesada en él. De repente, Shisen, el líder de la banda, apareció, impresionado por la cercanía entre Lin y Don. Le pidió a Lin que se convirtiera en su mentor para aprender de él cómo convertirse en un verdadero héroe. Sin embargo, Lin se negó de todas las maneras posibles, dejando en claro que no tenía ningún interés en entrenarlo. Poco después,
la escena cambió a una reunión oficial donde se anunciaría al nuevo director de la Asociación de Héroes. Para sorpresa de todos, Yeon-dong fue presentado como el nuevo director. Después de dar un discurso, fue aplaudido por el público. Sin embargo, Don mantuvo una expresión seria mientras se acercaba a su hermano. En una conversación privada, se reveló que Don se vería obligada a participar en un matrimonio arreglado en los próximos días, una decisión impuesta por su propia familia. Yeon-dong, en un gesto cruel, agarró con fuerza el rostro de su hermana y le recordó que en esa situación, ni siquiera sus amigos podrían ayudarla a escapar. Luego de hacerla llorar de frustración, abandonó el lugar. Sin embargo, en ese momento, notó la presencia de los amigos de Don al otro lado de la puerta. Los invitó a entrar y después de una breve conversación, dirigió su atención a Lin. Él ya sabía que Lin había derrotado a Rui y a las fuerzas de élite de la Corporación de Evolución Genética. Impresionado por tal demostración de fuerza, Yeon-dong preguntó si Lin estaría interesado en unirse a su familia y continuar ascendiendo en poder y prestigio. Lin, fiel a su postura habitual, se negó rotundamente. Yeon-dong, claramente ofendido, comentó que era una pena, pero que las puertas de su familia siempre estarían abiertas si Lin cambiaba de opinión. El protagonista, sin embargo, no solo rechazó la propuesta sino que provocó a su oponente, invitándolo a intentar matarlo en ese momento, tras sentir su mano reposar sobre su hombro. Impresionado por la audacia de Lin, Don intentó advertirle que moderara sus palabras, temiendo que la situación pudiera terminar mal. Yeon-dong intentó afirmar su autoridad aumentando bruscamente su energía, con la intención de obligarlo a ponerse de rodillas. Sin embargo, el esfuerzo fue inútil. Lin levantó con calma su propia aura, lo que inmediatamente obligó a Yeon-dong a retirarse. La presión fue tan intensa que el nuevo director de la asociación terminó sangrando. La disputa por la supremacía quedó definitivamente terminada y el protagonista corrió a comprobar el estado de sus compañeros. Don, visiblemente conmocionado, corrió hacia su hermano y le preguntó por qué había hecho eso. El hermano respondió que solo quería probar la fuerza del muchacho, aunque por dentro estaba consumido por la furia. Su verdadero objetivo era afirmar su autoridad, pero la derrota lo hizo sentir humillado e inferior a Lin. Frustrado, se retiró. El grupo abandonó el edificio con una sensación amarga. Todos eran conscientes de que Don estaba ahora en peligro, y el protagonista advirtió que sería necesario mantener una vigilancia aún mayor a partir de ese momento. Ordenó a 3 de sus aliados que iniciaran una investigación sobre la situación, aunque no todos estaban del todo convencidos. Al final, todos estuvieron de acuerdo en seguir con el plan. De repente, Lin recibió una llamada de su hermana. Ella le informó que el experimento con el perro había sido un éxito y le pidió que fuera a buscarlo. Después de terminar la llamada, un nuevo médico apareció en el laboratorio. La hermana explicó que el experimento había sido todo un éxito, ya que el perro ahora sabía leer. El médico se sorprendió y la felicitó antes de irse. En ese momento, el pretendiente de la hermana llegó al laboratorio para advertirla. Le dijo que debía huir, ya que el Dr. Kim estaba siendo chantajeado y las tensiones podrían escalar hasta convertirse en un conflicto. La hermana del protagonista, abrumada por la preocupación, decidió quedarse en el laboratorio para proteger al Dr. Kim, ignorando las insistentes advertencias del pretendiente. El joven, frustrado por su negativa a huir, llamó a sus agentes para que investigaran y aseguraran el lugar. Mientras tanto, Sen y el protagonista caminaban por las calles cuando notaron una figura sospechosa observando de cerca el edificio donde trabajaba el Dr. Kim. Decidieron acercarse y descubrieron a una misteriosa joven, quien fue detenida para que pudieran obtener información. En lo alto de un edificio cercano, otros 3 individuos vigilaban discretamente los movimientos en el laboratorio. Uno de ellos se preguntó dónde estaba su compañero ausente. Poco después, Lin apareció cargando a la joven bajo el brazo, revelando que ya se había enfrentado y derrotado al grupo al que ella pertenecía. El grupo revisó las pertenencias de todos los detenidos para identificar a quién servían. Entre los objetos, encontraron un medallón que indicaba una conexión con una de las 8 grandes familias, el clan Tian, asociada a la familia Lon, la misma familia de la que provenía el pretendiente de la hermana del protagonista. Al identificar el símbolo, el protagonista se sintió lleno de furia, convencido de que el clan Tian estaba tratando de obligar a su hermana a tener una relación. No mucho después, los propios miembros del grupo Tian lo contactaron para admitir que habían sido completamente derrotados. En el laboratorio, Lin le entregó a su hermana un colgante y le pidió que, si la situación se salía de control, presionara el botón oculto en el accesorio para poder protegerla de inmediato. La hermana, recordando la advertencia dada por Tian, prefirió actuar como si no fuera consciente de ningún peligro inminente. Naturalmente, le dijo a su hermano que todos los que estaban allí eran solo investigadores y que no estaban involucrados en asuntos más importantes. Ella trató de calmar la preocupación de su hermano pidiéndole que se llevara al perro, lo que le permitiría continuar con sus experimentos. Después de una breve conversación, Sen se hizo responsable del perro, explicando que, como tenía muchos recursos, no tendría problemas en pagar los cuidados necesarios. 2 días después, 13 todavía estaba observando los movimientos del Dr. Kim. Durante la vigilancia, se sorprendió al ver a Don maquillándose en su casa,
hasta que notó la llegada de un elegante vehículo. Del interior salió un hombre rubio llamado Lu, que parecía ser el nuevo pretendiente de la joven. Lu agradeció a Don por derrotar a Rui, un evento que le había permitido convertirse en el heredero oficial de la familia. Sus palabras frías y arrogantes enfurecieron profundamente a Don, quien respondió con insultos. La provocación resultó en una reacción violenta. Lu empujó a Don al suelo y con desdén la obligó a subir al auto. En ese momento, un grupo de hombres fuertes de la organización de Don apareció para defenderla. Sin embargo, los secuaces de Lu se interpusieron en el camino. Lu se declaró como el futuro marido de la joven, pero a los partidarios de Don eso no les importó, ya que lo que presenciaron fue solo un acto de agresión contra ella. La pelea comenzó, pero los aliados de Lu no eran humanos. Eran robots de combate que dominaban rápidamente el enfrentamiento, incapacitando a sus oponentes con facilidad. Desesperado, Don le rogó a Lu que detuviera el ataque de los robots. Lu, sin piedad, la obligó a observar cómo sus compañeros eran sometidos y arrojados al suelo. La impotencia ante aquella escena llevó a Don a apuntar una cuchilla de hielo directamente a la garganta de Lu. En ese preciso momento, un disparo destrozó la ventana del vehículo, dirigido hacia Lu, pero este interceptó la bala con los dedos y la devolvió, hiriendo gravemente a 13, el tirador. Lu luego reveló que poseía la habilidad de matar a distancia a través del aire, y con un golpe invisible, hirió gravemente a 13. Cansado del juego, Lu decidió irse luego de escuchar las súplicas de la joven, quien prometió hacer lo que quisiera para salvar a sus compañeros. Antes de partir, Lu la obligó a observar a sus aliados caídos, en estado crítico. Mientras el vehículo se alejaba, los robots recibieron una nueva orden de eliminar a todos los que aún estuvieran vivos. La situación se volvió aún más peligrosa. Quedó claro que la lucha por la supervivencia estaba lejos de terminar y que detrás de esta ola de violencia había personas extremadamente influyentes. 13, gravemente herido, estaba rodeado de robots que preparaban los disparos finales. Justo cuando el primero de ellos se posicionó para disparar, Lin Hai apareció inesperadamente para rescatarlo. Con una espada llameante de aspecto impresionante, el héroe avanzó con precisión y destruyó al primer robot de un solo golpe. La explosión alertó a los demás enemigos, quienes se agruparon para atacar. Incluso ante numerosos disparos simultáneos, ninguno de ellos logró dar en el blanco. Uno a uno, los robots fueron destruidos por las manos del protagonista, quien demostró un dominio absoluto de sus habilidades. Cuando el último de ellos fue derrotado, una alerta llegó a Lu, quien no pudo ocultar su sorpresa al descubrir que todos sus autómatas habían sido eliminados. Abrumado por la curiosidad, Lu activó un holograma para observar la situación directamente. En la pantalla, vio a Lin Hai empuñando una espada llameante de extraordinario poder. Este detalle llamó inmediatamente su atención, pues reconoció el arma como una espada sagrada que albergaba el espíritu del fuego. Lu inmediatamente compartió con Don lo que había presenciado, reconociendo la habilidad de Lin. Agradeció a la joven por haberle proporcionado un arma tan incomparable como regalo. Al descubrir que la familia Yang estaba detrás de los recientes conflictos, Lin decidió que ya no podía permanecer inactivo. Aunque sus compañeros sugirieron que lo más urgente sería atender a los heridos, Lin le juró a 13 que lo vengaría y rescataría a Don a cualquier precio. Más tarde, todos se reunieron en la casa de Yang para elaborar un plan para rescatar a la joven que había sido secuestrada. Al inicio de la conversación, Yang se preguntó si todos habían perdido la cabeza, recordando que enfrentarse a la familia Rui era prácticamente un suicidio, ya que era una de las familias más poderosas del continente, poseedora de una legión avanzada de robots de combate. Incluso ante sus advertencias, los compañeros de Lin se mantuvieron firmes, dejando en claro que no podían abandonar a un amigo. La insistencia terminó por convencer a Yang, quien aceptó participar. Poco después, Sisen apareció ofreciendo su ayuda. Después de una rápida conversación, el grupo comenzó a formar un plan para salvar a Don. Fei, con la ayuda del perro superinteligente que ahora demostró habilidades mejoradas, obtuvo acceso al sistema de seguridad de la mansión donde se encontraba detenido Don. Con los esquemas internos en la mano, reveló que los preparativos para una ceremonia de compromiso ya estaban en marcha dentro de la mansión. Explicó que a Don lo obligaron a casarse para sellar una alianza entre las familias involucradas. Al enterarse de que su amiga estaba siendo tratada como una simple moneda de cambio, Lin se enfureció. Sin embargo, Zen recomienda precaución, recordando las lesiones ocasionadas en el grupo muscular y en 13. Ante esto, todos acordaron seguir adelante con un plan que implicaría una distracción en la entrada de la mansión, organizada por sí y sus seguidores. Mientras tanto, Lin, Yan y Han escalarían los muros y se infiltrarían con la guía de Fei a través del sistema, lo que desactivaría las defensas internas. Dentro de la mansión, Zio habló con su hermana sobre la ceremonia. Preguntó si Don estaba realmente dispuesto a aceptar ese matrimonio. Aunque Don intentó tranquilizarla diciéndole que había tomado la decisión por sí solo, su expresión revelaba sentimientos mutuos
mucho más encontrados. En ese momento, Lu entró en la habitación acompañado de un joven que parecía ser conocido de Zio. Después de unas palabras, Lu convenció a Zio de salir a tomar un poco de aire. Cuando estuvieron solos, Lu aprovechó para confrontar a Don, cuestionándola sobre Lin y mostrando interés en obtener la espada sagrada que portaba. Dentro de la mansión, Yeon preguntó por qué Lin llevaba una máscara. Lin explicó que necesitaba mantener su identidad en secreto, ya que todos ya lo estaban esperando. Aunque intentaron moverse discretamente, pronto fueron descubiertos por Zio, quien se acercó acompañado de alguien. La situación despertó celos en Yan, quien intentó entablar una conversación con la pareja para ganar tiempo, lo que permitió que Yen y Lin se escabulleran hasta una puerta protegida por guardias de seguridad. Yen notó que era el momento adecuado para actuar como un héroe y decidió atraer a los guardias, permitiendo que el protagonista entrara. Cuando cruzó la puerta, Lin se encontró con Don. Él le informó que estaban allí para rescatarla, pero ella se negó, diciendo que no podía abandonar a su familia. Ella incluso intentó confrontarlo, decidida a convencerlo de que estaba decidida a quedarse. Lin la contuvo, asegurándole que era demasiado importante como para dejarla atrás y que nunca permitiría que los miembros de la Asociación de Músculos y 13 se arriesgaran en vano. Ante la angustia de la joven, Lin prometió firmemente que, al sacarla de allí, nadie más tendría que sacrificarse. Con un poderoso golpe de su lanza, destruyó una de las paredes de la habitación, abriendo una ruta de escape. Aprovechando la oportunidad, Don le tomó la mano y los dos corrieron juntos hacia la libertad. Y durante el escape, Lin y Don se encontraron nuevamente con Yan, quien estaba siendo brutalmente golpeado por los robots de Lu. Observaba todo con superioridad, confiado en que nada se le escaparía de control. Ante la furia de Don, Lin intentó calmarla y, sin dudarlo, se colocó entre ella y los robots. Luego se volvió hacia Lu y comentó que era lamentable ver a dos familias enteras dependiendo de una sola mujer, refiriéndose a la presión ejercida sobre Don. Decidido, Lin se quitó la máscara y reveló su identidad, gesto que enfureció a Lu y lo llevó a proponer un duelo para decidir quién saldría victorioso de esa situación. Las condiciones estaban claras. Si Lin ganaba, él y sus amigos podrían irse en paz. Si perdía, tendría que entregar la espada del espíritu de fuego, un arma legendaria perdida hace mucho tiempo. Don se sintió inquieto, consciente de que Lu era uno de los jóvenes más poderosos de su linaje. Aún así, Lin aseguró que él también tenía suficiente fuerza, lo que provocó aún más el enojo de Lu, quien se encontró frente a alguien aún más seguro que él. Sin más preámbulos, Lu condujo al héroe a la arena de combate, listo para resolver todo en ese enfrentamiento. En otra parte de la mansión, Yan intentó convencer al niño rico de que Zio no estaba interesada en hombres guapos y encantadores. Zio, sonrojado de vergüenza, reaccionó golpeando a Yan en la cabeza, irritado por su intrusión. Confundida, preguntó qué hacía allí, y Yan respondió que había venido a rescatar a Don, dejando a Zio sorprendida, ya que su hermana le había asegurado que todo estaba bajo control. En la arena, representantes de las dos familias se reunieron para presenciar la pelea, que Lu presentó como el gran acontecimiento de unidad entre los clanes. Se reforzaron los términos del duelo. Si ganaba, se casaría con Don y heredaría la espada espiritual de fuego del oponente. Los ancianos de la familia reconocieron el arma como una reliquia divina cuyo paradero había sido desconocido durante décadas. Después de una breve discusión sobre el intento de fuga de Don, el hermano de la joven, visiblemente irritado, abandonó la escena. La pelea estaba por comenzar. Lu se preparó con un vigoroso salto hacia el centro de la arena. Informó que un campo de fuerza rodeaba la plataforma de combate, capaz de repeler impactos, y que por tanto ambos podían luchar sin restricciones. Al escuchar la declaración, Lin invoca una hermosa lanza de jade, sorprendiendo a Lu, que esperaba verlo empuñar la espada espiritual de fuego. Incluso ante la sorpresa, Lu sigue confiado y dice que puede derrotarlo usando solo un dedo. El duelo comienza y, en un instante, Lu comienza a lanzar poderosos cortes de energía, y Lin logra bloquear fácilmente los ataques y luego pasa al contraataque. Lo que sigue es un intenso intercambio de golpes, en el que ambos demuestran habilidad y fuerza, y ninguno parece tener la ventaja. En medio del enfrentamiento, Lu levanta un escudo y encuentra un pequeño hueco en la defensa del oponente, asestando un golpe de energía que, afortunadamente, solo corta un mechón de cabello del héroe. Siguen luchando, incluso chocando puños y generando ondas de choque que resuenan por toda la arena. Lu muestra entusiasmo por la pelea y decide comprometerse realmente. Con sus dedos, dispara balas de energía a una velocidad extremadamente alta, buscando cualquier punto débil del oponente. El héroe se defiende con precisión usando su lanza, bloqueando firmemente cada disparo. Las explosiones creadas por las balas levantan una nube de polvo alrededor, ocultando momentáneamente la figura de Lu. Tratando de aprovechar la distracción, Lu intenta atacar por detrás. Sin embargo, como si ya hubiera esperado el movimiento, Lin gira naturalmente y lanza la lanza, obligando a Lu a esquivarla por poco. En ese momento, el héroe invierte la estrategia y utiliza la misma táctica que el enemigo. Moviéndose con agilidad, aparece detrás de Lu y le propina una violenta patada que lo arroja al suelo con fuerza. El público observa, impresionado por la demostración de habilidad. Lin recupera su arma,
mientras Lu, protegido por su armadura, se levanta con dificultad y comienza a lanzar piedras al aire con su poder. Lin esquiva con agilidad y prepara un contraataque total. A medida que avanza, nota que Lu crea múltiples escudos para protegerse, pero la lanza de Jade corta cada uno de ellos con facilidad. Antes de que el último escudo sea destruido, Lu empuja la espada con sus manos, desviando el golpe. Aún así, Lin reacciona inmediatamente y le lanza un puñetazo directo a la cara, arrojándolo varios metros de distancia. Decidido a poner fin a la lucha, el héroe levanta su lanza y libera un majestuoso dragón de energía. Lu intenta defenderse construyendo un muro de roca, pero es destruido por el ataque de la criatura, que corta violentamente su pecho. Durante el ataque, Lin afirma que el golpe es para su amigo 13, dejando claro que su determinación va más allá de la victoria. Las palabras le enfurecen. Usando lo último de su fuerza, Lu crea una gigantesca masa de energía tan poderosa que rompe el campo de fuerza de la arena. Convencido de haber ganado, lanza su ataque final. Sin embargo, para su sorpresa, el golpe no alcanza a Lin. Con una calma impresionante, el héroe bloquea el ataque, y con una velocidad increíble, lanza otra patada precisa a la cara de Lu, arrojándolo fuera de la arena y terminando la pelea decisivamente. Humillado y abrumado por la rabia por su derrota, Lu se niega a aceptar el resultado. En un último gesto desesperado, saca un pergamino escondido, lo que alerta inmediatamente a uno de los ancianos presentes, quien ordena la evacuación de todos los espectadores. De repente, una gran explosión destruye la arena por completo. Don y Xiao corren hacia los escombros en busca de señales de su amigo. Mientras tanto, los ancianos discuten alarmados sobre el contenido del pergamino, que resulta ser una técnica de maldición prohibida creada por un maestro de nivel supremo. Ambos coinciden en que utilizar algo así en ese lugar es una locura y temen las consecuencias. Afortunadamente, el grupo sale ileso de la explosión, pero la tensión en el aire es evidente al ver a Lu emerger del humo, ahora con una apariencia completamente transformada. Está claro que la maldición ha alterado su cuerpo y que su sed de venganza ha aumentado drásticamente. La preocupación crece cuando no pueden encontrar a Lin. Para alivio de todos, reaparece ileso, tranquiliza a los presentes y afirma que una vez que derrote a Lu, todos regresarán a casa juntos. Lu, enfurecido por la confianza de su oponente, dispara un rayo de energía con la intención de eliminarlos a todos a la vez. Lin, concentrando energía en su lanza, realiza un único corte que desvía el ataque, y sin dudarlo, avanza hacia Lu y lo golpea de nuevo, dejándolo completamente fuera de combate. Para evitar que Lu vuelva a usar sus poderes, Lin le toma una foto en su momento de derrota, un gesto que simboliza su humillación y lo marca para siempre. La victoria llena de alegría a Don, y corre a encontrarse con el héroe con la intención de abrazarlo y agradecerle por salvarla. Sin embargo, antes de que pueda alcanzarlo, una ola de energía misteriosa paraliza a todos los presentes, dejándolos en silencio ante lo que está a punto de suceder. Luego, Yang Don se conecta a una máquina que amplifica su poder psíquico. Bajo la influencia de una droga que potencia sus habilidades, recuerda el sueño que tenía de niño, el de convertirse en héroe, inspirado en la legendaria figura de Zero. Desde pequeño, Yang Don admiraba a Zero tan intensamente que lo veía como un dios, deseando brillar con la misma fuerza algún día. Gracias a la conexión con la máquina, el poder de Yang Don comienza a crecer sin control, alterando radicalmente su cuerpo, hasta el punto de hacerle perder el cabello, pero permitiéndole flotar en el aire. Su nueva presencia se vuelve tan imponente que el cielo se oscurece, cubierto de nubes tormentosas, mientras él se eleva como una figura sobrehumana. Desde el suelo, Lin Hai observa al nuevo enemigo, que lo desafía abiertamente. A pesar de su fuerza recién adquirida, Yang Don se da cuenta de que ni siquiera con tanta energía es capaz de penetrar completamente la mente de su oponente. En ese momento, Yang Don invoca un tigre hecho de energía espiritual y se lo arroja a Lin Hai, quien lo destruye con facilidad, como si fuera de cristal. Esta demostración de poder permite al héroe herir a Yang Don, haciéndolo sangrar, algo antes impensable. Lleno de rabia, el villano se limpia la sangre de la nariz y reprende a su futuro cuñado por atreverse a desafiarlo, mostrando que todos a su alrededor están de rodillas ante él, como si fuera una deidad suprema. Incluso ante la escena, Lin responde con burla, diciendo que no es más que un hombre calvo que piensa que es un dios. Una lluvia de luz atraviesa las nubes e ilumina a Yang Don, quien le ofrece a Lin una última oportunidad para arrodillarse, advirtiéndole que si se niega, lo matarán sin dudarlo. Lejos de intimidarse, el héroe asume una postura aún más firme, lo que arranca una sonrisa de satisfacción al villano, que ve esta como la oportunidad perfecta para demostrar su poder absoluto. Sin perder tiempo, Yang Don creó varios tornados a su alrededor, lanzándolos hacia Lin Hai con la intención de aplastarlo. El héroe invoca su lanza Esmeralda y, con movimientos rápidos y precisos, esquiva los tornados, apareciendo de repente detrás del enemigo. Durante el intercambio de golpes, Lin cuestiona el propósito de ser un dios si eso significa estar solo. Yang Don responde que bajo su gobierno no habrá pecado ni conflicto, pero Lin contraataca afirmando que al actuar de esa manera, él mismo se ha
convertido en la fuente de todos los problemas. Enfadado por las palabras, Yandong crea una esfera de energía y la usa para sorprender al oponente, arrojándolo violentamente al suelo. Aprovechando la apertura, el villano utiliza su poder mental para invadir el subconsciente del héroe. Una vez dentro, Yandong se enfrenta a todos los monstruos a los que se había enfrentado Lin, una visión que lo sacude hasta el fondo. Entre las imágenes, se ve al protagonista a lo lejos, sosteniendo el cuerpo sin vida de una niña. Pero, mientras intentaba acercarse, el joven miró hacia arriba con inmensa furia, expulsando brutalmente a Yandong de su mente. De vuelta al mundo real, una energía oscura comienza a rodear el cuerpo del héroe, condensándose hasta formar una armadura. Con una impresionante demostración de poder, revela su verdadera identidad, Shirou, el héroe legendario. Ante esta revelación, Yandong entra en un estado de shock, lleno de terror y furia. Se niega a creer que el verdadero Shirou esté frente a él y concluye que solo puede ser un impostor. Con esta convicción, lanza otro ataque, invocando tornados que Shirou dispersa con un simple movimiento de su espada. Después de disipar los tornados, Shirou desata un ataque devastador, creando un rayo de energía que cruza el cielo y perfora las nubes oscuras, dirigiéndose directamente hacia Yandong. Ante el ataque, Yandong convoca a un guerrero espiritual gigante para defenderse. La colosal criatura ataca a Shirou, intentando aplastarlo con un gigantesco puñetazo, pero este lo esquiva con facilidad, demostrando que su fuerza y velocidad están en otro nivel. Durante la pelea, Shirou contraataca con una técnica especial, lanzando un rayo de energía que atraviesa al guerrero espiritual, destruyéndolo por completo y haciendo que Yandong caiga violentamente al suelo. Incluso ante la clara ventaja de su oponente, Yandong se niega a rendirse. Su orgullo y arrogancia lo llevan a intentar un último movimiento, creando con su mente una técnica que rodea a Shirou. El héroe responde con un ataque que se manifiesta en hilos de energía roja. Estos hilos se combinan en una nueva explosión de energía que carga hacia Yandong. Shirou permanece inmóvil. Levanta su espada, crea una barrera que bloquea el ataque, y con un movimiento firme, contraataca con una explosión de energía que desequilibra por completo al enemigo. La energía de la espada de Shirou produce una luz tan intensa que ilumina toda el área, disipando las nubes y demostrando su supremacía en el campo de batalla. Agotado y herido, Yandong se tambalea, pero su voluntad permanece intacta. En medio del dolor y la desesperación, se ríe con incredulidad y se pregunta cómo alguien podría tener el poder de desafiarlo y pararse frente a él con una convicción tan inquebrantable. En ese momento, Shirou camina hacia Yandong con pasos firmes, apuntando su espada directamente a su rostro mientras emite una advertencia. Afirma que poseer poder no significa que todos los problemas del mundo puedan resolverse con la fuerza, sugiriendo que Yandong, incluso con su inmensa fuerza, no es más que una sombra de lo que debería ser un verdadero dios. Yandong, debilitado pero aún desafiante, se ríe con incredulidad. No puede comprender cómo alguien se atreve a insinuar que podría existir algo capaz de oponerse a él y a su poder. Para él, ser el más fuerte es lo mismo que alcanzar la supremacía absoluta. Shirou observa a su oponente en silencio antes de volver a levantar su espada al cielo. Con un movimiento elegante, realiza una técnica llamada redención, que disipa todas las nubes. Al dejar el horizonte despejado, la técnica genera una serie de patrones de luz que se entrelazan formando una red de energía pura alrededor de Yandong. En medio de la batalla épica, Lin desata su golpe final, un ataque devastador que envuelve al dios falso en llamas negras. Estas llamas, poderosas y amenazantes, consumen el cuerpo del villano, mientras su alma comienza a desgarrarse, luchando por escapar del dolor abrasador. La espada de Lin, forjada especialmente para este enfrentamiento, absorbe la esencia de su enemigo, debilitando al dios caído hasta que no es más que un cascarón vacío. Cuando el héroe regresa a su forma original, la atmósfera cambia de explosiva a solemne y melancólica. En este último aliento de vida, Lin le ofrece a su oponente la oportunidad de intercambiar algunas palabras finales. El villano, con una mirada de resignación y aceptación, admite que comparado con la fuerza lograda por Lin Hae, él no es nada. Él confiesa que su poder nunca fue suficiente para cumplir el propósito original que se había propuesto. Este momento profundiza en un tema profundo. El villano, ahora reducido a un hombre tendido en el suelo, comienza a reflexionar sobre la motivación que lo llevó a desear tanto poder. Con mirada triste recuerda que un día quiso proteger a alguien a quien amaba por encima de todo, pero no lo logró. Ese fracaso fue el punto de ruptura, el instante en que su propósito se distorsionó. Su deseo de proteger a esa persona especial lo llevó a buscar más poder, hasta que olvidó por qué lo quería. Él entiende que el objetivo inicial de salvar a la gente y crear un mundo sin violencia ni pecado ha sido devorado por la obsesión por la fuerza. A medida que avanzaba, su poder aumentaba, pero también lo alejaba de sí mismo,
transformándolo en la figura más temida y malvada del mundo. Luego le pregunta al protagonista por qué es tan fuerte. La respuesta no es la que esperaba. Lin Jae muestra su cuerpo cubierto de cicatrices. Cada una de estas marcas es el resultado de innumerables batallas contra monstruos, extraterrestres y dioses que intentaron invadir la Tierra. Lin Jae, marcado física y emocionalmente, revela que su mayor preocupación siempre ha sido su hermana. Él agradece al villano por el hecho de que al menos su rostro y manos están libres de cicatrices, lo que le permite ocultar sus heridas y evitar preocuparla. A lo largo de la historia, la relación entre el héroe y su hermana fue tensa, pero aquí se revela una nueva faceta. Aunque a veces parece tóxica, Lin Jae reconoce su importancia y admite que, al final, lucharon codo con codo en esta guerra. Cuando el villano intenta preguntar sobre la mujer que vio dentro de la mente de Lin durante el enfrentamiento, el héroe se niega a hablar. Deja claro que es un asunto personal y pide que ya no le llamen Zero. Ese era el nombre de su antiguo yo, el nombre de un héroe que quedó atrás cuando se dio cuenta de que ya no podía soportar el peso de ser el símbolo de esperanza del mundo. Después de esta breve conversación, el villano, que una vez fue un héroe, comienza a desintegrarse en polvo, aceptando su destino. Con una sonrisa triste, agradece al protagonista por ser quien una vez iluminó su camino, reconociendo que él era el único capaz de erradicar la oscuridad dentro de él. A medida que su cuerpo desaparece, una sensación de cierre se instala tanto para el villano como para los protagonistas, quienes una vez fueron aliados y ahora enfrentan la realidad de sus destinos separados. Poco después de la batalla, los equipos de emergencia llegan a las ruinas del lugar donde tuvo lugar el enfrentamiento final. Todo está destruido, pero la amenaza ha sido eliminada. El héroe, exhausto, se apoya contra una pared junto a su hermana, quien parece confundida por lo sucedido. Con expresión tranquila, afirma que, como hermano mayor, es su deber estar siempre presente para protegerla cuando sea necesario. No importa cuán peligroso sea el desafío, él estará a su lado. Ella, todavía preocupada, confiesa que no llevaba el collar que él le regaló, el dispositivo que podría alertarlo en caso de peligro. Ella explica que tenía miedo de involucrarlo en algo demasiado arriesgado. Lin Jae, un poco decepcionado, recuerda que ahora es un héroe registrado, lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier amenaza. A pesar de sus diferencias, el vínculo entre ellos es evidente, y él le pide que si algo malo sucede en el futuro, lo busque de inmediato para poder afrontarlo juntos. La conversación termina con la hermana algo irritada, pero dándole la razón. Más tarde, cuando cae la noche, Lin se queda sola, mirando al mar, perdida en sus pensamientos. Los recuerdos de todo lo que ha enfrentado lo abruman. Todas las batallas, las pérdidas y la muerte reciente de alguien cercano. Mientras contempla las aguas, la figura de Don parece hacerle compañía. Ella comparte noticias importantes. Decidió mudarse a otra ciudad, donde espera cumplir su sueño de convertirse en maestra en una escuela para héroes. Es un gran paso y está claro que el héroe ha tenido un impacto significativo en su vida, ofreciéndole una libertad que nunca antes había sentido. Justo antes de irse, Don lo sorprende con un beso. Es un momento que los fanáticos han estado esperando, ya que Lin Jae, a pesar de ser excelente en el combate, muestra poca habilidad en el amor. Con esto, Don se despide y la serie también llega a su fin. Pero una nueva amenaza se cierne en el horizonte, prometiendo el regreso de Zero la próxima temporada.